tardes, Dios te bendiga. Bienvenido a Radio La Predicadora en este programa llamado Punto de Unión. Somos de la Iglesia Camino Nuevo, estamos en Ciudad Evita, La Aquila y la Viudita, ¿no, Brian? Sí, señor. ¿Cómo estás, Brian? Todo bien, pastor. ¿Y usted? Amén, gloria a Dios. Con Brian aquí acompañándome y con el Espíritu Santo, obviamente, y con el hermano Mauro ahí en los controles, recibiendo tus llamados y lo que vos quieras enviar, tortas. Ahí Mauro las recepciona, ¿eh? Gloria a Dios. Ah, qué bueno. Estamos felices de poder estar ya un poquito más recuperado. Estuve con el tema del dengue. El miércoles pasado vine con esta peste. Me costó un montón, pero hoy ya, gracias a Dios, me siento bastante mejor. Ah, qué bueno. Listo para la batalla, como siempre. Nunca bajando los brazos. Bueno, estamos felices de poder estar, a que nos vamos a meter en el río de Dios, amén. Vamos a orar para que tome el Señor dominio y control de nuestras vidas y que salga todo bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad, por poder estar aquí, Señor, para ser instrumentos y poder, Señor, transmitir tu palabra, Dios mío, a aquellos que están necesitando, a aquellos que esperan, Señor, una palabra tuya, Señor amado, a aquellos que están atravesando dificultades, a aquellos que tienen preguntas, que tú hoy, Señor, a través de tu palabra puedas responder, Dios mío, puedas sanar corazones, Señor, puedas emparejar las vidas, Padre amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar tiempo a Brian que pueda conectar con todo, así ya va. Me gustaría empezar con una canción hoy, alabando a nuestro Dios, y después vamos a leer la palabra. Amén. Cuando Brian Amén. pueda, empezamos con la alabanza. Ya Gloria estamos, a Dios. ya estamos. Vamos. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de sus familias. También hay los que lo han dejado todo, para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de sus familias. También hay los que lo han dejado todo, para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Y cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Gloria a Dios, aleluya.
Y camino a eso vamos, por una generación, hermano. Esta generación, la que está viviendo ahora, que sea toda para Cristo, y ese es el trabajo que queremos hacer. Una generación completa para el Señor, en este mundo que cada día se va deteriorando, en este mundo que cada día va padeciendo las consecuencias del pecado. Gloria a Dios, de eso va a basarse un poquito la palabra. Nos preguntamos por qué tantos catástrofes climáticas, por qué tantas cosas violentas suceden en el planeta, ¿verdad? Terremotos, maremotos. Estaba leyendo una nota en estos días donde, no sé, cerca de 300 buques pesqueros pidieron refugio aquí en aguas argentinas. Se les cedió porque había fuertes tormentas en el océano y bueno, necesitaban refugiarse, venir a aguas más tranquilas. Y así está el planeta, está violento, es como que está enojado con los seres humanos. Entonces, ¿alguna vez te pusiste a ver y a darte cuenta de por qué tanta, pero tanta violencia en el clima últimamente? Algunos dirán, no, porque son principados. Sí, está bien. Pero vamos a leer la palabra y después vamos, para no sacar deducciones, ¿no? Porque cuando uno empieza a sacar deducciones de la palabra es cuando uno se empieza a equivocar, se empieza a torcer. Cuando uno saca deducciones es cuando comienza a ignorar las cosas que Dios nos dice. Es cierto que ya está anunciado, ¿no?, en las profecías, que en los tiempos del fin, cuando esté pronta la venida de Jesucristo, habrá todo este tipo de fenómenos climáticos que están sucediendo, sismos y todo lo demás, pero esto no deja de ser consecuencia del pecado, porque en los postreros días, dice el Señor, que habrá violencia, y el Señor no quiere que ignoremos esto. Vamos a leer en Isaías, capítulo 24, y verso 4. El título dice, el juicio de Jehová sobre la tierra. Ya está hablando de juicio, ¿verdad? Título, pero vamos a leer del versículo 4. Dice, leo en el nombre de Jesús. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus pies, bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Y vemos que aquí está la explicación de lo que está sucediendo, hermano. No es porque un principado se le ocurrió. El principado se actúa sobre una nación, sobre un estado, es porque tiene una luz verde para hacerlo. ¿Y cuál es esa luz verde? ¿Cuál es esa autorización? El pecado, hermano. El pecado. Aquí vemos que cuando el Señor creó, en Génesis 1, cuando empezó la creación visible, porque el Señor siempre está en la perpetua eternidad. Para nosotros es el Dios invisible. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjate vos que en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos dos versículos, hermanos, si nos ponemos a profundizar y a indagar con la misma Biblia, porque la interpretación de la palabra de Dios, hermano, es pública, y la misma Biblia contiene la interpretación de todas las cosas. Aquello que nosotros leemos no es que hay algún superdotado que tiene una revelación en particular, no, la misma palabra te revela todas las cosas. El tema está en buscar en la palabra. Y si nosotros buscamos en la palabra, comenzamos a entender de que cuando dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio? ¿En el principio de qué? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En el principio de qué?
y en el principio de los tiempos. Porque donde Dios mora, no hay tiempo. Entonces Él creó algo que se llama tiempo. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Entonces, en el principio, Dios toma la determinación, porque Él es Dios, y creó todo lo que hay en el cielo. Y nosotros tenemos que saber que hay 3 cielos. Por algo Él habita en el tercer cielo. El cielo donde nosotros conocemos vendría a ser la atmósfera, y después el cielo que está traspasando la atmósfera, y traspasando ese cielo vendría a estar el tercer cielo. Por eso está el Señor en los cielos de los cielos de los cielos. Está fuera de alcance de cualquier intento humano de poder llegar a aquel lugar. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y después creó la tierra. Y yo me imagino un Dios, porque así lo demuestra, de que tiene la capacidad de hacer las cosas ordenadas, de hacer las cosas prolijas, hermosas, bellas, como la hace Dios. Y notamos en el versículo 2 que dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí hay algo como que no se comprende, cómo Dios creó las cosas desordenadas y vacías, las tiró como si fueran un cuarto que se ponen las cosas viejas, y mandó todo ahí, y después dijo, bueno, algún día lo voy a acomodar, y cuando se le dio la gana, abrió el cuarto y dijo, está todo desordenado y vacío, lo voy a acomodar. No, Dios no creó las cosas así. Él creó las cosas perfectas. Pero hay un desfasaje que nosotros no sabemos qué es lo que pasó verdaderamente. Algunos creen en el tiempo preadámico, que antes de Adán fue habitada la tierra, no por seres humanos, sino que la tierra fue habitada, y empezamos a indagar nosotros en la palabra y sí, encontramos que es así. Quizás nosotros hemos aprendido que los ángeles están en el cielo, y la verdad que no es esa la realidad. Los ángeles siempre estuvieron aquí en la tierra. Cuando Dios creó los cielos y creó la tierra, ¿verdad? Los ángeles fueron depositados acá junto con Lucero. Por eso en Isaías habla de que Él quiso subir a la derecha de Dios y crear su trono, y fue bajado de un plumazo allá, ¿verdad? Se le dio un castañazo que Jesucristo dijo: yo vi a descender a Satanás como rayo sobre la tierra. Se equivocó Lucero. Y ahí están las consecuencias de Lucero, ¿verdad? Y ahí hubo una rebelión en la que el Señor tomó riendas en el asunto, y después vino y acomodó todas las cosas de nuevo y preparó el Edén, donde ahí crea al ser humano. El ser humano el sexto día lo crea, ¿verdad? Y o sea que primero no lo creó al ser humano. Y en el Edén creó al ser humano, y en el Edén el ser humano cae en pecado. Era todo precioso, maravilloso. Los animales podían convivir entre sí, no había ningún tipo de depredación, hasta el pecado. Por eso es que el Señor lo saca de un plumazo al ser humano cuando traspasa, ¿verdad?, lo que Él le había dicho. Él dijo que esto no hagan, lo hicieron. Incentivados por Lucero y todo lo demás, pero desobedecieron a Dios. Y esa desobediencia es la consecuencia de todo lo que se vive ahora. Y no se quedó ahí nomás el ser humano en haber aprendido y haber sido destituido, sino que siguió transgrediendo y siguió quebrantando y siguió alejándose de Dios, y fueron contaditos con los dedos de la mano aquellos que verdaderamente aman a Dios y lo han seguido a Dios, como Enoc, como Noé. Y ahí vamos viendo personajes que realmente amaban a Dios. Dios le dio el privilegio a Noé y su familia y sus nueras de ser salvo, y que de ahí salga otra vez toda la raza de la humanidad. Y nosotros ya conocemos todo eso en la Biblia. Y nos encontramos aquí en Isaías, donde el Señor habla sobre el juicio sobre la tierra. ¿Pero por qué el juicio sobre la tierra? Aquí está por qué la tierra cae en juicio con sus habitantes, ¿no? Porque decía de que en el Edén era todo hermoso, maravilloso,
estaba todo bien constituido, precioso. La humanidad, el ser humano cae en pecado, es destituido rápidamente y siguió. No hizo fuerza como para volver, sino que siguió. Es lo que decía, ¿no? Si nosotros empezamos a sacar deducciones, es como que nos ponemos en lugar de que las cosas son como nosotros queremos que sean, y las cosas son como Dios quiere que sean. Y acá en Isaías dice el versículo 4, se destruyó, cayó la tierra. Porque el pecado siguió avanzando, hermano. Tal es así que vino el diluvio. Pero después del diluvio, los que vinieron después del diluvio no se preguntaron, pero ¿por qué empezó todo de nuevo? Porque Noé tuvo que contar a su descendencia y los hijos tuvieron que transmitir y contar y contar y contar. Y no dijeron, no, pará, vamos a portarnos bien. Mirá lo que pasó con la humanidad. No es que siguieron transgrediendo, se siguieron alejando de Dios, empezaron a aliarse entre los que pensaban mal, y la tierra, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y es cierto, si hoy nos encontramos con un montón de naciones en la tierra que inclusive aprueban leyes que van contra la moral que Dios nos plantea. Traspasaron todo tipo y siguen traspasando, ¿no? El matrimonio igualitario, consumo de droga, ley del aborto y cuántas cosas más que son abominaciones delante de Dios. Y esas son las consecuencias, hermano. Es como, por eso decía, es como que la misma naturaleza se quiere volver contra el ser humano porque entiende que le está haciendo daño. Está haciendo daño, no hemos cuidado. Acá en el sur tenemos el tema del ozono, de la contaminación que hay. O sea que es tremendo las cosas que suceden. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Las tres cosas que te mencioné, donde en alrededor del planeta sigue fomentándose matrimonio igualitario, la ley del aborto, consumo de droga y cuántas cosas más que tenemos para mencionar, ¿verdad? No nos vamos a meter en esa área, pero sí que son cosas que delante de los ojos de Dios son abominaciones. Dice, traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Hay a lo que dicen bueno malo y a lo malo bueno. En Isaías 5:20 encontramos eso. Y quebrantaron el pacto sempiterno. Ese pacto que Dios tenía. Quebrantaron. El pacto sempiterno es para siempre, es eterno. El pacto que siempre va a durar. Y nos podríamos enfocar en uno de los que entrarían dentro del pacto sempiterno, que es el matrimonio, ¿verdad? La primer institución creada por Dios, la familia. Qué alterada que está la familia, donde hoy por hoy 2 mujeres pueden contraer matrimonio, 2 hombres pueden contraer matrimonios. Fíjate vos cómo traspasaron, rompieron, quebrantaron, dice la palabra aquí. Y estas son las consecuencias que hoy toca vivir, hermano. Ahora, nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Que, como dice en Efesios, que antes estábamos en las corrientes del mundo, es cierto. Muchos venimos del mundo y de partes bastante complicados de lo que se conoce como mundo, ¿no? Nosotros conocemos como mundo aquello que está fuera del perímetro de lo que Dios permite, el mundo. Como veníamos nosotros, ¿no? Déjame que te encuentre, sí, acá en Efesios capítulo 2, verso 2 dice, el verso 1 vamos a leer, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Esa es la paga. Estábamos muertos, era el único destino que teníamos, infierno crudo, el día que mueramos, y ahí estaba la humanidad. Hasta que vino Cristo para rescatar aquello que le pertenecía. Los que fueron
enviados aquí en la tierra, en Efesios 1:1, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1, capítulo 4. O sea que hay un grupo que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya los escogió, los envió al mundo. Y por medio de Cristo ese grupo es rescatado por la sangre de Cristo. Y en Efesios capítulo 2 dice, el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos que ese es Lucero, ese es su verdadero nombre. Y dice, el espíritu que ahora opera, y ojo con esto, como dice acá, sobre los hijos en desobediencia. O sea que él sobre los hijos obedientes no tiene potestad de operar. No puede. Te voy a leer rápido un versículo para que veas de que él, aquellos que están en obediencia con el Señor, aquellos que están en común unión con el Señor, en Juan primera de Juan, las epístolas, la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué tremendo, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios que el maligno no puede tocar a aquellos que están en obediencia, aquellos que lo tienen a Cristo como sustento de sus vidas, aquellos que tienen a Cristo con primer lugar, hermano. Aquellos que ponen a Cristo, hermano, en su corazón y le dicen, Cristo, maneja mi vida. Y dejan de actuar de la forma que actuaban antes y se manejan como nacidos de Dios. Gloria a Dios porque ese grupo, el enemigo, el maligno, no los puede tocar. Pero sí puede operar, no los toca, pero opera sobre los hijos en desobediencia. Ahora, ¿estamos mal? No, estamos muy bien. Gloria a Dios, porque ya sabemos que aunque la tierra esté enferma, aunque se destruyó, aunque está contaminada bajo los moradores de la tierra, aunque se hayan falseado las leyes, aunque se haya quebrantado el pacto sempiterno, aquellos que se arrepienten, porque yo puedo haber sido parte de todo eso, pero si yo me arrepentí, recibo el perdón inmediatamente, porque lo pongo a Cristo en primer lugar. Cristo vino para eso aquí en la tierra, a deshacer las obras del diablo, a comprar lo que le pertenecía a precio de sangre. Él pagó el precio de sangre. Y también sabemos que los que se mantienen en obediencia, porque nacieron de nuevo, el maligno no les toca. Ahora, sí hay una forma de volver al estado original del ser humano, porque el estado original del ser humano era como Adán y como Eva, antes de que caigan en pecado, obviamente. Ahora, ¿cómo volvemos a ese lugar? Porque hay que volver a ese lugar. ¿Cómo volvemos? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Vamos con otra canción, si se puede, o si Brian tiene ahí para contar algo. Gloria a Dios, saludo, algo. Damos saludo a Andrea, Anaí, Maciel. Bien, Andrea, Dios te bendiga, Dylan, gracias por estar. Dylan Bulacio. Dylan, compañero. Si ahora lo mencioné, Dylan. Nada más. Por ahora. Gloria a Dios, para los que se sumen. Para los que se sumen van saliendo, entrando, saliendo. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Vamos con una canción y vamos a explicar cómo volvemos. Porque salimos de la corriente de este mundo, pero tenemos que volver al estado original del ser humano. Fíjate vos que se va a poder. Vamos a la canción y le explicamos. En tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.
fragancia de tu poder, hambre que duele y que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele y que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Decía, ¿no? ¿Cómo se hace para, más allá de que dice que hemos salido de la corriente de este mundo, el cual opera todavía sobre los hijos en que están en desobediencia? Porque el ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios, perfecto en todo era, hasta el pecado. Después se vino todo abajo, hermano. Quedó no como creación excelente, sino como creación. Está el hombre natural y el hombre sobrenatural. El sobrenatural es el que tiene el Espíritu Santo, no hay vuelta que darle a esto. Y el hombre natural es el que no conoce las cosas del Señor. Por eso para el hombre natural las cosas de Dios son locura, más para los hijos de Dios es poder de Dios. Amén. Bueno, ahora decíamos, ¿cómo vuelve el ser humano a esa condición? Te voy a leer en dos partes. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, poquitos versículos, del versículo 3 en adelante, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, hay que prestar atención, marcarlo y leerlo otra vez, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegue a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa concupiscencia es la que nosotros debemos pisar, hermano. Amén. Concupiscencia son deseos desmedidos terrenales. Cuando la gente está ambiciosa de cosas, eso es concupiscencia, deseo desmedido, y se desespera por tener cada vez más bienes. Se desespera por eso. Entonces, dice que habiendo huido de la concupiscencia, pero por medio de las cuales, leemos de nuevo el versículo 4,
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina. Fíjate, ser participante no es ser espectador, ser participante no es ser mirador nada más, sino que estar incluido. O sea que el ser humano, por medio de las promesas de Dios, puede llegar otra vez a ser participante, como fue Adán y como fue Eva ante el pecado, de esa naturaleza divina. Por eso es que la misma palabra dice que el que es nacido de Dios, el que nace de nuevo, ya no practica el pecado. Ya el pecado, ya no puede pecar porque es nacido de Dios, porque la simiente de Dios está en esa persona. Es otra vez como al comienzo. Pero todas estas cosas se concentraron, y esto encontramos en el versículo 9 de Efesios 1, recién estuvimos leyendo el versículo 4, vamos a leer el versículo 9 y 10, y dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Fíjate, hermano, tan trascendental fue la llegada de Cristo aquí en la tierra, que hoy mismo los ateos, agnósticos, los budistas, todos reconocen el calendario con el que se maneja la humanidad, el antes de Cristo y después de Cristo. Si no hubiera sido tan importante, porque se hablan tantas cosas horribles de nuestro Señor, y hay una gran cantidad que tiene descreimiento, porque ellos mismos que tienen descreimiento reconocen el antes de Cristo y después de Cristo. Porque esto fue una voluntad de Dios, no vino por casualidad. Estaba preparado día, hora, mes, minuto, segundo, año, todo preparadito para que cuando Cristo tenía que llegar, Él llegó en el momento justo y oportuno. Así como llegó a tu vida, que vos, igual que yo, venimos del mundo y la pasamos re mal y parecía que ya lo nuestro, la única salida es tirarnos bajo un tren, colgarnos en una soga, pensábamos que esa era la única salida. Justito ahí llegó Jesucristo. Como llegó en tu vida, así llegó aquí en el planeta, justito en el momento preciso. ¿Por qué dice acá? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Los tiempos se tenían que ir cumpliendo, pero todo se iba a reunir en Jesucristo. Tanto las que están en el cielo, porque la venida de Cristo aquí en la tierra no solamente afectó a nosotros los que fuimos comprados, sino en el cielo también estaban esperando que Cristo venga y que Cristo venciera al enemigo y que Cristo resucitase para que se pueda sentar a la diestra del poder. Hermano, es tremendo, tremendo. Si vos buscás en Apocalipsis capítulo 5, hay 40 minutos, tengo tiempo. Si me haces el aguante, lo leemos juntos. Es lindo tomar conocimiento de las cosas que Dios preparó, porque esto no es coincidencia, hermano. En el versículo 11 del capítulo 5 de Apocalipsis, léelo del versículo 1 en adelante, es tremendo, pero yo te resumo acá leyendo la última partecita. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos eran millones de millones, el versículo 11. El 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono, oí decir al que está sentado. ¿Quién es ese que está sentado en el trono? El Padre Celestial. Le estaba dando todo a aquel Cordero que fue inmolado, a Jesucristo. Por eso el cielo esperaba
que suceda esto. Porque resulta ser que en el versículo 9 les dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Estaban hablando en el cielo, hermano, estas cosas. Nos estaban diciendo acá. Eran los 24 ancianos que estaban hablando, estaban esperando que suceda esto. Y eso también me quedé pensando recién. Es porque también Jesús no se dio a la tentación del diablo también. En el cual se le dijo, obviamente que es Dios, ¿no? Dios Jesús es Dios, pero también el diablo le dijo, te daré esto te daré. Si te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron dados, le dijo. Pero él sabía todo lo que se le venía y la recompensa que él tendría después de eso. Mira, esto pasa lo mismo que con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tuvo la conversión, leemos en Hechos 9, pero después, creo que en el capítulo 21 o 22, donde relata él otra vez la conversión, ahí pasa algo trascendental, hermano. De que cuando Ananías se le acercó y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista para que conozca la voluntad del Señor y oigas y veas a Jesucristo. Te lo voy a leer rápido hoy, rápido. Porque son versículos que yo siempre los estoy leyendo. La conversión de Saulo, acá está. Pablo relata su conversión. Sí, y vino diciéndote, me dijo hermano Saulo. En el versículo 14, 22 de Hechos 14. Y dije, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. La voluntad de Dios. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Esto le dice Ananías a Saulo cuando se está acercando para que recobre la vista. Veas al justo, o sea, Cristo ya había sido resucitado. Él lo pudo ver al Cristo de la gloria. Dice, y oiga la voz de su boca. Tuvo una entrevista personal con Cristo, Saulo. Por eso es que cuando leemos toda la literatura de Saulo, vemos que aguantó naufragio en alta mar, que lo hayan azotado, que lo hayan apedrado, estuvo preso, pasó hambre, necesidad, persecución, porque acá clarito le dijo el Señor todo lo que tenía que hacer y todo lo que le tenía que pasar. Y Cristo también, cuando vino aquí en la tierra, Él sabía por todo lo que tenía que pasar. Lo encontramos en Hebreos capítulo 5, creo que es. Hebreos capítulo 5. Mira, si no es el 5 es el 10. No, es el 10. Capítulo 10 de Hebreo. ¿Qué dice? Porque la sangre de los toros, en el versículo 4, 10 de Hebreo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, y holocausto y expiación por el pecado. No te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, el Señor vino, Jesucristo, vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a hacer la voluntad. Cuando los discípulos lo encontraron con la samaritana hablando, le preguntaron, pero le ofrecieron la comida y dijo, no, yo tengo otra comida que comer. Y se preguntaron entre ellos, entonces le habrán dado comida. Dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¡Wow! Tremendo, hermano. Tremendo. Pero hay otro versículo más que te quiero leer que habla de que Él puso por delante, si lo encuentro te lo voy a leer, acá, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Había un gozo tan grande, puso por delante el gozo, dice, menospreció el oprobio. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Él puso el gozo de saber que iba a rescatar a lo que Dios le pertenecía. Que
que es lindo cuando uno hace algo sabiendo que por más esfuerzo que haga, hay un propósito que se cumple. Es maravilloso. Por eso, gloria a Dios, todas las cosas, hablábamos de Apocalipsis 5, ¿no? El mismo cielo estaban esperando que Cristo resucitase, porque esa misma sangre que a nosotros nos redimió y nos compró aquí en la tierra, también los hizo reyes y sacerdotes, dice allá en el cielo, y se pueden sentar tranquilos en el lugar que el Señor les daba. ¿Para qué quiero leer tal cual estaba? Porque si no me decía, pastor, está hablando de memoria, y mi memoria falla. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrirlo, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, el cielo también estaba esperando, hermano. La humanidad no, pero el pueblo de Dios, los hebreos, estaban esperando el Mesías. El Mesías vino, ellos no lo reconocieron. Él hizo el sacrificio en la cruz. Y después se predicó su palabra fuera de los límites, que somos nosotros los gentiles. Por eso el Señor nos da la potestad a nosotros, que somos gentiles, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos ser hechos hijos de Dios. Y ya no obra y no opera sobre nosotros ninguna ley, más opera la gracia. Y por gracia somos salvos. Por eso es tan importante, hermano, de saber cuidar esa salvación tan preciosa que el Señor nos da, de cuidarla, protegerla, agradecerla, porque por más que nosotros seamos adinerados, no vamos a una tienda ni por ningún mercado online podemos comprar la salvación. No hay dinero que alcance, mas una sola gota de su sangre sobre nosotros nos limpia de todo pecado, de toda mancha. ¿Cuánto vale una gota de la sangre de Cristo, hermano? ¿Cuánto vale un alma más que todo el oro y la plata del mundo? Fíjate si serás codiciado por el enemigo, que solamente le interesa el poder, la plata, el oro, porque el dueño de la plata y el oro, dice la palabra, que es Jehová de los ejércitos. Y él es tan ambicioso, por eso él siempre quiere hablarte, el enemigo, ¿no? Quiere hablarte de lo terrenal y de lo personal. Irás a las naciones, tendrás una empresa, serás rico, te comprarás un auto, porque el enemigo sabe lo que el ser humano quiere escuchar. Mas nosotros tenemos que rechazar eso y tenemos que vivir en la dimensión que Dios quiere que vivamos, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos va a añadir todas las cosas que nos hacen falta. Porque si nosotros tenemos un montón de plata guardada, hermano, no te la vas a llevar. Si nosotros tenemos 5 o 6 casas, no te vas a llevar ni siquiera una. Si tenemos 20 vehículos, no te vas a llevar ninguno, hermano. Entonces, no es necesario la acumulación aquí en esta tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y si tenés la posibilidad de acumularte, le tenés que preguntar a Dios, porque hay una ley de la cosecha y la siembra. Y dice la palabra que Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces nosotros cuando recibimos, nosotros le tenemos que preguntar a Dios, Señor, ¿esto es pan? ¿Lo que está en mi mano es para mí, lo puedo comer? ¿O esto es semilla? Ah, te quedaste asombrado, ¿no? No, pero pará, que esto fue lo de mi salario, esto fue lo que yo me gané. ¿Y todo eso te lo vas a comer? ¿Todo eso te vas a comer? ¿O no será que Dios te dio la posibilidad de tener cosas, no para tenerla ahí y adorarlas, sino será para compartir? ¿Que no hay nadie que Dios no necesite de tu vida y de tu corazón para que vayas a sembrar? Entonces, entendemos de que nos falta crecer realmente en las cosas de Dios. Nos falta afirmarnos en las cosas de Dios. Todo lo vinculamos con lo material. El que más tiene es el que más unción recibe. No, hermano, nada que ver. Nada que ver. Nosotros debemos pasar por todos los procesos. Pablo dice, he aprendido
a tener mucho y a tener poco. Y he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Contentarse hasta padeciendo necesidad. Jamás Dios va a permitir que pases miseria. Miseria es muy distinto a necesidad. La miseria no es de Dios, pero muchas veces Dios permite, ajusta, aprieta, ¿verdad? No es que Dios ahorca, educa, sino, pero a veces Dios permite pasar por situaciones para probar los corazones. Entonces, hermanos, nos falta un poco más de relación con Dios, un poco más de leer a Jesucristo. Ahí nosotros tenemos el modelo perfecto, el cual debemos nosotros, podemos decir la palabra imitar, tratar de igualar, sí lo podemos decir. Pero no es imitar. Es tratar de llegar. Ya tienen que salir comúnmente. Justamente. ¿Por qué? Antes de irme, quiero ver si está el tiempo, porque te quiero dejar una tarea, a ver si vos para el próximo miércoles, acordate, 6 de la tarde estamos. Vamos con esto y ya cerramos. Cerramos esto y te quiero dejar una consigna. ¿Por qué? Ay, se me fue, che. Voy a la consigna. ¿Por qué el Señor dice que nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque la ley pone límites, ¿verdad? En Juan capítulo 8, 32, 33 dice: si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando yo busco el significado de la palabra libres, buscalo vos si querés en el diccionario. A mí me gusta ir al diccionario del secundario de los chicos, porque ahí está bien explicadito. Y dice, sin obstáculos, me dice una de las alternativas. Fíjate vos, de que si yo permanezco en la palabra del Señor, soy un verdadero discípulo de Él y sin obstáculos. La ley es un obstáculo, porque estoy tan preocupado en cumplir con la ley y le tengo tanto miedo a la ley que se convierte en un obstáculo para poder llegar a Cristo. Más, si yo no tengo ese obstáculo, por eso dice que si conozco su verdad, si permanezco en su palabra, conozco la verdad y su verdad me hace libre, sin obstáculos, ahí ya entra en algo que es lo que Dios dio desde el comienzo de la creación, que es el libre albedrío. Y cuando nosotros nos movemos en el libre albedrío, encontramos de que en un lugar de Efesios el Señor nos dice que todo es lícito, mas todo no me conviene, y que todo es lícito, mas todo no me edifica. Entonces, si yo me acerco a Cristo, digo ser cristiano, lo hago realmente, o no cometo pecado por amor a Cristo, no por temor a la ley, sino por el amor a Cristo, porque eso me permite acercarme a Cristo. No tengo un límite para acercarme a Cristo, sino por amor ya me alejo del pecado. Y cuando vos te alejás del pecado, te vas transformando, vas naciendo de nuevo, sos esa nueva criatura, ya la simiente de Dios comienza a florecer en tu vida, el pecado está totalmente lejos de tu vida y ya es algo, uso una palabra quizá grosera, pero te repugna, ¿verdad? Eso es por un lado. Con esto cierro. A algunos les repugna. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando cometo un error, a mí me duele. Claro, es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Me duele. Es el Espíritu Santo trayendo convicción de que eso estuvo mal. La consigna. Esta era para cerrar. La consigna. Habrás escuchado hablar de los gigantes, de los Nefilim. Hablo para aquellos que les gusta leer la Biblia, les gusta estar, como a mí. Si hay alguno. Viste que en Génesis 6, porque esto es para buscar, la respuesta está acá en la Biblia. Génesis 6, que los hijos de Dios, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas,
Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Verdad? En el versículo 4. Y había un gigante en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esos gigantes. Si vos lees después más adelante, viene el diluvio, ¿verdad? Viene el diluvio, llegó el diluvio, tapó el agua todo el globo terráqueo. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué después David se tuvo que enfrentar con Goliat y con otros gigantes? Y después Josué también tuvo... ¿Por qué si se extinguieron los gigantes? ¿Por qué sigue habiendo gigantes? Varios años después, muchísimos años después, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Por qué si en el diluvio se exterminó toda esa creación que Dios había hecho, salvo Moisés y su familia y sus nueras, por qué después hubo gigantes? Si ya se habían extinguido. Esa es la consigna que te dejo. Es para buscar, tenés que buscar con paciencia, vas a encontrar la respuesta. ¿A qué bueno? 57, Brian. 57. ¿Hay salud? ¿Hay algo? No, pastor. Hermano Horacio, de nuestro hermano Horacio de Iglesia Loma del Mirador. Hermano Horacio, Dios te bendiga, varón. Te mando un fuerte abrazo. También quería acá mandarle saludos, no sé si... bueno, a Maggie, que mandó corazoncito, Mauro Sánchez y Silvio Rey. También les quiero mandar saludos, que ahí estuvieron apoyando, no sé si estarán escuchando. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que todo esto que se habló sea de edificación para nuestras vidas y día a día nos esforcemos para poder agradarle más a Él, para poder alcanzar esa naturaleza divina que el Señor habla en Pedro. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios mío, que esta tu palabra sea el alimento, Señor, que nos fortalezca, Padre amado, para volver a esa naturaleza divina, que sea el motor, Dios mío, para buscar de esas promesas preciosas y grandísimas, Dios mío, que a pesar de habitar en este planeta, que enfermó, que ya está al punto, Señor, de destruirse todo, pero que tú nos conservas y a pesar, Dios mío, de la maldad que se vive en estos tiempos, podemos vivir, Dios mío, bajo tu protección, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así dice tu palabra, así la creemos. Protégenos, ayúdanos, Dios mío. Ten misericordia, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté dando la fuerza, el ánimo, Señor, en el nombre de Jesús, ese dinamis para levantar siempre en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Dios mío, te damos muchísimas gracias por todas las cosas y sigue bendiciendo a continuación. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén y amén. Brian, Dios te bendiga. Mauro, hasta la próxima audiencia. Hasta el miércoles que viene.